Y ahora sí, este va a ser el último ejercicio de la parte de hidrodinámica que vamos a ver. Este ejercicio, por así decirlo, deben tomarlo muy en cuenta, ya que es el ejercicio del anterior semestre, y más que todo en el planteamiento y en los datos que se les proporcionaba en el enunciado. De manera introductoria, ¿no? El enunciado nos dice que se tiene un dispositivo construido por un tubo con un diámetro de mayúscula de 8 pulgadas. Este mismo está conectado a una tobera, ¿está bien? Que tiene un diámetro de 4 pulgadas. Me dice que ambos van acoplados a un piezómetro, el cual registra una diferencia de altura de 1 metro. Lo que me pide el ejercicio como tal es determinar la cantidad de fluido que fluye por la tobera. En pocas palabras, lo que nos pide calcular es ni más ni menos que el caudal por el cual está atravesando en este sistema. Inicialmente acá simplemente a modo de representación, ¿no? La tobera está representada de esta forma. Aparte de esta existe el difusor, que está representada en sentido contrario. Esto más que todo, ¿por qué? En caso de que no les dieran, o sea, el ejercicio no les planteara una figura, ustedes deben tratar de bosquejarlo. Lo ideal en física, como lo habrán visto desde el prefacultativo, es siempre bosquejar el problema como tal, y a partir de ello representar los datos, y representar la secuencia de características que tenga. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo primero. En este caso, cuando nos hablan de Tober y de difusor, solamente nos importa el gráfico, muchachos, para este análisis de hidrodinámica. El funcionamiento y las aplicaciones no nos importa del todo, por así decirlo, ya que la tobera, más que todo, se constituye en la transformación de entalpía en la manifestación de una energía cinética. Y en cambio el difusor es al revés, agarra la energía cinética y lo convierte en entalpía. Pero estos son conceptos, más que todo, basados en la parte de termodinámica. ¿Está bien? Solamente esto lo vamos a aplicar en termodinámica, pero ya como una materia. En el segundo parcial que vemos, el capítulo de termodinámica, no vemos realmente estos instrumentos. ¿Está bien? Estos sistemas. Entonces solamente básense en el gráfico. Como primera consideración. Como segunda consideración, los que tiene un piezómetro no redunden mucho en las definiciones. ¿Está bien? En este caso, el piezómetro que esté instalado solamente nos va a detallar todo lo que tenga que ver con, en este caso, la variación de iones. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea nosotros en el punto 1 o en el depende cómo nosotros lo vayamos a analizar. ¿Cuál ha sido la redundancia en este ejercicio? Uno, la tobera. O sea, muchos querían describir la tobera como esta transformación de energía. Y como sabemos bien, en hidrodinámica la energía cinética se encuentra en la ecuación de Bernoulli. ¿Estamos de acuerdo? Y se representaría mediante la velocidad. O sea, un medio de la densidad multiplicado por la velocidad al cuadrado. Esa sería la energía cinética. Pero sería muy mal puntualizar eso, ya que tendríamos que hablar de conceptos de entalpía y eso influye mucho en el líquido. Como podrán apreciar también en el enunciado, no nos dice qué fluido es un fluido desconocido. Y al ser un fluido, bien yo desconozco la densidad del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tratar de trabajar algebraicamente y de una de otra forma eliminar esta densidad que nosotros no. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las características que ustedes deben tomar en cuenta al momento de resolver los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vamos a acomodar. Y estas dos consideraciones son clave, no solamente para este ejercicio, sino para todos. Ahora bien que ya vamos a empezar a resolver el ejercicio, ¿por dónde empezamos? Claramente tenemos un sistema que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla, ese dibujo, ¿verdad? El fluido, y esta es otra característica que tiene otra característica que tiene el ejercicio. Como ven, el fluido en este caso es un azul. Y cuando vemos el piezómetro, o en este caso el pequeño manómetro, por así llamarlo,
también contiene el mismo líquido. ¿Está bien? Entonces la densidad es para todo el sistema. Hay otro pequeño error que se suele cometer, es el puntualizar el sistema. En este caso, acá trataban de trabajar con el aire. Sin embargo, esta representación de altura viene dado por esa altura descrita por el fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá lo que voy a hacer es plantearme un pequeño sistema. Como ya lo habíamos visto en la anterior clase, la línea de referencia siempre tiene que atravesar el gráfico, es en este caso la tubería. Una vez que atraviese la tubería, nosotros debemos tomar en cuenta en dónde vamos a implementar los puntos de referencia. Puede ser acá o en otros lados. En este caso, como estamos trabajando con este piezómetro, lo ideal es trabajar a la misma rectura. Es decir, acá va a ser el punto 1 y acá va a ser el punto 2. Punto 1 de análisis y el punto número 2. Ahora, cuando ya trabajamos, vamos a dividirlo en dos procesos. O sea, bueno, dos procedimientos. El primer procedimiento dirigido a la tubería y el segundo procedimiento dirigido hacia el piezómetro. Ya que recuerden que el piezómetro solamente me va a hablar de presiones. ¿Está bien? Entonces, vamos a enfocarnos directamente en la tubería. Y para trabajar en la tubería, hablamos de la ecuación de Bernoulli, la que todos ya conocemos. En este caso voy a implementar la fórmula de presiones. Presión número 1, es decir, la presión ubicada en el punto número 1, más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Todo esto sumado, densidad de altura 1. A su vez, esto va a ser igual a lo mismo, a la misma expresión, solamente que ubicado en el punto número 2. Densidad del mismo fluido más la densidad de gravedad, altura número 2. Y como consideraciones generales tenemos lo siguiente. La altura número 1 va a ser igual a la altura número 2, por lo tal ambas son igual a 0. ¿Está bien? Porque se encuentran sobre la línea de referencia. Otro detalle más que podríamos observar. En este caso las velocidades no podríamos anularla ninguna, ya que ambas están transcurriendo a lo largo de la tubería. Una de mayor magnitud, evidentemente, ¿no? Pero la otra no tanto. Entonces las alturas son lo único que se elimina en este caso. Llevando esta expresión a una más aplicativa, tendríamos una diferencia de presiones en el miembro izquierdo de la ecuación y en el otro lado tenemos un medio de la densidad del fluido, en este caso es la misma, multiplicado por la diferencia de velocidades. Velocidad 2 elevado al cuadrado menos velocidad 1 elevado al cuadrado. Y esta ecuación va a ser la principal, en la cual nosotros debemos encontrar la diferencia de presiones manifestada por el piezómetro y estas velocidades, que nos ayuda evidentemente la ecuación de la continuidad. Cuando vean ustedes velocidades, piensen directamente en caudales. Y una ecuación que les permite relacionar caudales es esta, la ecuación de la continuidad. Pero al mismo tiempo, sepan dónde aplicarlo. En este caso hemos aplicado Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2. Acá vamos a aplicar también la ecuación de la continuidad en el punto 1 y en el punto número 2. ¿Estamos de acuerdo? Y la ecuación de la continuidad, ¿qué me dice? Me indica lo siguiente. El caudal que pasa por el punto 1 es igual al caudal que pasa por el punto número 2. Y a su vez, todo esto va a ser igual a un caudal en general. Vamos a representar este caudal general como área 1 por velocidad 1. Eso es representando al caudal 1 y el área 2 por la velocidad número 2, representando al caudal 2. Donde acá vamos a representar lo siguiente. El área se manifiesta con la siguiente fórmula. Pi cuartos, el diámetro en el cual nosotros estamos trabajando, elevado al cuadrado. Esto ya que estamos hablando de una sección circular. ¿Está bien? ¿De dónde sacamos definición o ese si es que una sección circular? De esta parte. Estamos hablando de tubos y de tuberías. ¿Está bien? Es por ello que denotamos la sección circular. Acá no tenemos ninguna otra consideración,
pero sí debemos tomar en cuenta que lo que necesitamos acá son las velocidades. Por lo cual yo voy a realizar la siguiente igualdad. El caudal número 1 con el caudal general y el caudal número 2 con el caudal general. Haciendo lo siguiente. En este caso, área 1, velocidad 1 igual a general. El área número 1 está denotado por pi cuartos. El diámetro mayor elevado al cuadrado multiplicado por la velocidad 1. Todo esto igual al caudal. Y la siguiente expresión es similar, solamente que consideramos el área 2 y la velocidad número 2. Todo esto igual al caudal en general. Y acá los representamos el área 2 mediante pi cuartos, el diámetro menor elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por la velocidad 2 igual al caudal en general. Y acá vamos a despejar la velocidad 1 en el primer caso. Y tendríamos 4 dividido entre pi multiplicado por la velocidad 1, perdón, multiplicado por el caudal general dividido entre el diámetro mayor elevado al cuadrado. En el otro caso tenemos la velocidad 2, nuevamente 4 dividido entre pi, multiplicado por el caudal general, dividido entre el diámetro menor al cuadrado. Y de acá deben tomar en cuenta que lo que estamos buscando es calcular ese caudal. ¿Está bien? Entonces ya tendríamos las velocidades para representarlas en nuestra ecuación de Bernoulli. Lo que nos faltaría es el análisis de las presiones. ¿Y quién nos ayuda a determinar esas presiones? Pues es el análisis dirigido hacia el piezómetro. Para analizar el piezómetro, es decir, ya para analizar toda esta sección, existen varios métodos en el cual nosotros podemos ir desarrollando. Uno de ellos sería la ecuación general de la hidráulica, es representada por presiones. Esa es una, ¿está bien? La segunda sería analizar como si fueran manómetros, ¿no? Tomando en cuenta las alturas, tanto de aire en este caso, como de el líquido en cuestión, ¿está bien? Pero hay una más sencilla, que nos ayuda esta definición de acá. El piezómetro y a su vez lo que nos va a ayudar a determinar directamente va a ser esta palabra, la diferencia de altura planteada en el ejercicio. Como ustedes pueden ver, en la parte del piezómetro, tengo el mismo fluido que está circulando por la tubería. Primera observación. Segunda observación, adentro yo tengo aire, pero en algún momento que trabajamos con manómetros considerábamos el aire, ¿verdad que no? Entonces solamente se considera el fluido, por lo cual una forma rápida de calcularla sería representar la diferencia de presiones, que va a ser igual a densidad del líquido, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura, en este caso H mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la directa. Otro análisis que se podría hacer es el siguiente. Yo voy a utilizar la fórmula general o fundamental de la hidrostática, la cual me plantea lo siguiente. La presión que yo quiera calcular va a ser igual a la presión sometida, en este caso, la presión sub cero, más la densidad del líquido, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura descrita en el piezómetro. ¿Está bien? Como estamos tomando consideraciones finales e iniciales, nosotros debemos entre lo siguiente. Podríamos cambiarlo de nombre. Este que sea 1 y este que sea 2. ¿Está bien? Acá trabajamos algebraicamente y vamos a tener la siguiente expresión. La presión número 1 menos la presión número 2 va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad por la altura. ¿Está bien? ¿De dónde tenemos este análisis que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 sumando todo esto de acá? Acá vamos a tomar en cuenta que la presión número 1 es mayor a la presión número 2. ¿Y eso cómo lo determinamos? Con la ayuda del gráfico. Ven ustedes que por acá va a ir circulando el fluido en cuestión. Ya cuando llega a la parte de la garganta de todo este instrumento, se reduce prácticamente la velocidad, se estrecha más que todo, ¿verdad?
y en este caso la presión fluiría de manera menor. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los análisis que nosotros podríamos tomar en cuenta. Y como verán, tanto de una o de otra forma se llega a la misma expresión. Esta sería la diferencia de presiones, siempre la mayor menos la menor, igual a la densidad del líquido por la gravedad multiplicado por la altura del piezómetro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis, ya que cuando nosotros vamos a tomar en cuenta el tema de piezómetros, también existe un pequeño análisis que se hace ya para operaciones unitarias cuando se tienen circuitos de tuberías. En este caso, como les hablaba en la anterior clase, vamos a tener un tanque acá abajo, un tanque acá arriba, ¿verdad? Acá va a estar conectado a las tuberías. Independientemente de los dispositivos que haya, en este caso puede haber una bomba, una turbina, etcétera. Acá se define como altura inicial, tomando en cuenta la línea de referencia. Ahora, esta altura que denota la diferencia desde el punto inicial hasta el punto final, se lo considera a veces como nivel piezométrico. ¿Está bien? Eso lo van a escuchar muy seguido. Nivel piezométrico. Entonces va a ser la altura que puede determinarse mediante la circulación de un líquido. ¿Está bien? Entonces eso de piezómetro solamente les sirve como definición. No vayan a redundar más en sus funcionamientos, ya que por la parte de piezómetros mide presiones en cañerías, perforaciones, etcétera, ¿no? Y de estos hay también diferentes divisiones, como ser los piezómetros hidráulicos, los de cuerda vibrante, etcétera. Entonces hay muchos de esos. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros aquí ya tendríamos representada eh, las presiones. Volviendo a la ecuación de Bernoulli que nosotros lo teníamos planteado, me describía lo siguiente. Presión 1 menos la presión número 2 es igual a 1/2 de la densidad múltiplo la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. ¿Está bien? Donde la diferencia de presiones será igual a ¿qué? Densidad multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura. Todo esto igual a 1/2, se mantiene la densidad y acá ya tendríamos otra expresión. Tenemos la velocidad 2 y la velocidad 2 estaba descrita por 4 dividido entre pi multiplicado por el caudal dividido entre el diámetro menor elevado al cuadrado. Todo esto también elevado al cuadrado. Menos, nuevamente, 4pi, el caudal general dividido entre el diámetro mayor, todo eso elevado al cuadrado. Como ustedes pueden ver, lo que se va a eliminar directamente las densidades. Ahora ya vamos acá a realizar un trabajo algebraico, donde tengo la gravedad, la altura, todo esto igualada. Podemos despejar ese 2 directamente. De acá vamos a factorizar 16pi elevado al cuadrado, todo esto por el caudal general elevado al cuadrado, y acá vamos a tener una pequeña diferencia. 1 sobre el diámetro menor a la cuarta menos 1 sobre el diámetro mayor elevado a la cuarta. ¿Está bien? Tomen en cuenta sus conceptos. Acá el diámetro está elevado al cuadrado, en ambos casos. Y eso a su vez también está elevado al cuadrado. Por hacer algunos cálculos rápidos o reemplazos directos, se omiten esos cuadrados y ahí ocasiona un error en el resultado. Y acá vamos a despejar directamente la variable que necesitamos calcular, en este caso, el caudal. Y aquí indicamos lo siguiente. El caudal va a ser igual, obviamente, en la representación de raíz cuadrada. Vamos a tener esto de acá se vuelve 8 y esto se elimina. Y elevado al cuadrado multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura. Todo esto dividido entre 1 sobre el diámetro menor a la cuarta menos 1 sobre el diámetro mayor elevado a la cuarta. Todo esto representado en raíz. Mediante los datos nosotros podemos ver las unidades. La altura está en metros,
el diámetro menor y el diámetro mayor está en pulgadas. Entonces acá hay dos caminos. El primer camino que podríamos realizar es la conversión de unidades por separado, ¿verdad? En el primer caso yo tengo el diámetro mayor igual a 8 pulgadas y esto yo lo puedo multiplicar directamente por 2,54 por 10 a la menos 2 y todo esto ya se convierte en metros. ¿Está bien? Solo voy a escribir acá directo. Conversiones. Diámetro mayor 8 y se multiplica por 2,54 por 10 a la menos 2 y ya lo tendríamos en metros. El diámetro menor, lo propio, 4 multiplicado por 2,54. Y por favor, yo les pediría cuánto me da estos valores. Diámetro mayor y diámetro menor. ¿Alguien, por favor, con la ayuda de la calculadora? El diámetro menor 0,1016. El diámetro mayor 0,2032. Confirmo, Opti. Listo. Unidades siempre, metros, ¿no? Siempre con unidades, nombre y apellido, muchachos. Está bien, esa sería una opción. Entonces acá lo dividiríamos entre el primer valor, 0,1016, elevado a la cuarta, menos 1, dividido entre 0,2032, también elevado a la cuarta. Todo esto es representado en raíz. ¿Y el caudal cuánto nos da? Oxy, creo que se olvidó un 8, que tenía que pasar a dividir. Ah, cierto, cierto. Gracias. Este 8. Gracias, gracias. Era a propósito, era para ver si están atentos. Ya. ¿Cuánto sale en ese resultado, por favor? ¿Alguien? ¿Nadie? O sea, a mí me salió 0,037. Entonces está bien. 0,037. Unidades, Sí, a mí también. metro Oxy. cúbico sobre Sí, segundo. Oxy. Ya, genial. Ahora, los que tuvieran una cálcula más poderosa, hagan el cálculo directo, pero esta vez sin, o sea, reemplazando toda la ecuación, tal cual lo estoy escribiendo en la parte inferior. Ese sería el otro camino. Trabajar con todos los decimales de la conversión de unidades. Y van a ver que no varía. Eso es lo importante. Tratar de probar de que no existe mucha variancia entre ambos resultados. En este caso tendríamos este caudal, pero recuerden que el enunciado nos pide específicamente que los representemos en litros por segundo. ¿Está bien? Conversión directa. ¿Cuánto es un metro cúbico en litros? 1000 litros. 1000 litros. Exacto. 1000 litros, ¿verdad? Entonces a esto le tendríamos que multiplicar por 1000 y ¿cuánto nos da el resultado? 37. ¿Cuánto da? 37 litros por segundo. 37. Ya. ¿Alguien que es lo diferente? Recuerden que acá está elevado a la cuarta, por si acaso. ¿Alguien? Igual sale ¿Nadie? Auxi 0,037, 0,88, igual sale. Exacto.
Lo importante es que no exista mucha, ¿cómo les diría? Mucha diferencia con las cifras, más que todo con los decimales al momento de tratar de redondear. ¿Está bien? Eso es lo importante. Si no existe mucha diferencia con eso, pues está bien. Además, 0,038 estaría también bien, no hay ningún problema. En este caso ya representando una respuesta general, el caudal, 37 litros, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Auxi. Listo. Y este era el ejercicio que se planteaba el anterior semestre. En el examen, obviamente, ¿no? Recapitulando un poco, lo que tenían que tomar en cuenta y donde generalmente existió la confusión era en esto. En el ejercicio les planteaban la densidad, pero como verán, en caso de que no les planteen el valor, traten siempre de trabajar de manera algebraica, y ya que bien o mal se puede eliminar. ¿Está bien? Otro detalle es tomar en cuenta las definiciones. No lo tomen muy literalmente, o sea, simplemente en este caso se tenía que considerar solamente para el bosquejo. Acá, por si acaso, se genera la instalación. Acá está una tubería instalada y acá está otra tubería instalada. Y eso es lo que daría este gráfico de acá abajo. ¿Está bien? El segundo detalle es la definición del piezómetro. En este caso solamente me ayuda a diferenciar, bueno, a manifestar el valor de la presión. Y como lo han visto, el cálculo es directo. ¿Estamos de acuerdo? En caso de que tengan dos fluidos totalmente diferentes, por ejemplo, eso sería en el caso de un manómetro. El manómetro generalmente trabaja a veces con mercurio dentro para poder realizar estos análisis. En cambio, en este caso, el mismo fluido se circula por el piezómetro. Entonces, tranquilamente tienen las mismas características. En este caso, densidad, ¿verdad? No vayan mucho a la parte de definición. Simplemente vean cómo es la aplicación de estos instrumentos. ¿Está bien? Luego ya son cálculos y como verán, la ecuación de Bernoulli es la principal para la parte de hidrodinámica. En todo sentido y en todo aspecto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta acá? Oh, sí, una consulta entonces sobre la diferencia de, de las presiones. Sería, no, esa ecuación, ¿no? Y porque es el mismo líquido, ¿no? Exacto, es el mismo líquido. Acá, por ejemplo, como les decía, la altura está al lado derecho. Todos podríamos pensar de que está hablando acá, o que está representando ese. Pero vean, ¿no? Congruencias. Y en este caso, esa misma altura es la misma de acá. Y más que todo, vean cómo se resolvieron los anteriores ejercicios, más que todo los análisis y los criterios. Nunca tomamos en cuenta el aire incluido en los manómetros, o en este caso en el piezómetro. Nunca lo tomamos en cuenta. En la anterior clase sí tomábamos en cuenta el agua, pero igual se eliminaba, ¿verdad? Cuando teníamos dos fluidos, se eliminaban. En este caso, si tuviéramos lo siguiente, fueran dos fluidos diferentes, vean que igual acá en esta sección tendríamos una altura del líquido que está circulando por la tubería. Y ese mismo líquido está acá, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el problema principal? Que no tenemos esta altura de acá y vean que incluye al líquido. En este caso, al líquido del piezómetro, ¿verdad? Entonces son esas características que deben analizar. Es raro que les den así porque un ejercicio sin datos prácticamente no funciona, ¿verdad? No se puede resolver. Estaría mal planteado en pocas palabras. Pero en este ejercicio ese era el detalle. El piezómetro era directo para calcular la diferencia de presiones. ¿Estamos? Espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguien más que tuviera alguna consulta? Sí, sí, gracias. Listo. ¿Alguien más? Bueno, ahí le hacemos un pequeño paréntesis. Vamos a trabajar el tema de Torricelli. Directamente, ¿qué nos dice Torricelli?
la velocidad de un fluido es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicado por la altura. Pero ¿de dónde sale esta fórmula? ¿Está bien? No aplica a cualquier caso. En esta parte ya estamos entrando a vaciado de recipientes. Entonces, por más les den un recipiente en este sentido o un recipiente en este sentido, el teorema de Torricelli tiene su análisis correspondiente. ¿Está bien? No tienen que precipitarse cuando les pidan calcular la velocidad de salida en ambos casos, en plantear directamente Torricelli. ¿Está bien? Siempre traten de aplicar un criterio de resolución. Vean cuáles son las características del ejercicio. ¿De dónde surge el teorema de Torricelli? Más que todo nos indica lo siguiente. Tenemos un recipiente, puede ser cilíndrico, etc. Este recipiente tiene una boquilla. Dentro de este recipiente nosotros tenemos un líquido, ¿verdad? La característica es que la altura desde el punto de salida hacia el punto de entrada va a ser h. ¿Está bien? Ese es el primer caso. El segundo caso es el siguiente. Tenemos el mismo recipiente, pero esta vez el orificio se encuentra en la parte inferior. Acá adentro también tenemos un líquido. Y tenemos la propia altura, en este caso del fluido. ¿Está bien? Ambos casos son similares. Ambos casos nos hablan de hidrodinámica. ¿Cuál es la diferencia? Los puntos de referencia. En este caso yo voy a anotar acá arriba el punto número 1 y acá la boca de la salida el punto número 2. Por esta va a salir y en este caso por la boquilla inferior. Ambas van a tener una velocidad de salida. ¿Está bien? En el otro caso, tengo el punto número 1 de análisis acá y el punto número 2 de análisis acá, ¿verdad? Punto 2, punto 1. Punto 1 y punto número 2. Entonces, Torricelli, ¿qué me indica? ¿O cuál es la característica para el teorema de Torricelli? Me indica lo siguiente. Como estamos hablando del movimiento de un fluido a través de, en este caso, un recipiente, lo primero que voy a hacer alusión es nombrar a la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Ya conocíamos la ecuación de Bernoulli. Presión en el punto número 1 va a ser, bueno, más un medio de la densidad por la velocidad número 1 al cuadrado, más, en este caso, densidad, gravedad por altura, va a ser igual a lo mismo en el punto número 2. Presión, un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado más densidad, gravedad, altura número 2. De acuerdo a esto nos planteamos líneas de referencia. En este caso, la primera línea de referencia está a esa altura. Y en el segundo caso, la línea de referencia está en la parte inferior. Algo que vemos que coinciden es que ambos se van a encontrar en el punto número 2. Por lo cual diríamos directamente que la altura número 2 es igual a 0. Otro detalle. La velocidad en 1 prácticamente va a ser nula. Ojo en este detalle. Prácticamente. No se asume que va a ser 0. Cuando inicie la salida del fluido como tal, va a cambiar esa velocidad. Esta velocidad. ¿Está bien? Esto ustedes véanlo como los gasafones que tienen, no sé, en casa tal vez algunos, o los que habrán visto en las farmacias, los que tienen su grifito. ¿Está bien? Si la tapa estuviera descubierta, entonces expuesta a la presión atmosférica, a medida que va fluyendo el agua, la velocidad en este punto varía. Y eso lo han visto ustedes en la parte de cinemática, justamente en física 100. La velocidad va a ser la variación de distancia dividida entre la variación de tiempo, ¿verdad? Y esto es algo muy importante que lo vamos a ver más adelante. Por el momento solamente queremos ver cómo aplica el teorema de Torricelli.
En este caso decíamos que la velocidad número 1 se va a asumir como estática, es decir, que no va a tener movimiento en ese punto, velocidad 0. Otro detalle, en la parte superior tenemos la presencia de la presión atmosférica. En la parte inferior tenemos la presencia de la presión atmosférica, en ambos casos. Es por eso que el líquido fluye, porque estas dos presiones se eliminan, entonces ya existe movimiento de fluido. Por lo cual solamente nos quedaría lo siguiente. Densidad, gravedad, altura número 1 va a ser igual a 1 medio de la densidad multiplicado por la velocidad de salida, en este caso. ¿Está bien? Claramente la densidad no afecta, ya que no va a existir un cambio. Y finalmente de acá despejamos. La velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura 1. Particularizando, la velocidad de salida de vaciado va a ser igual a 2 veces multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura del fluido, ¿verdad? Y es así que se representaría la ecuación de Bernoulli, perdón, el teorema de Torricelli. ¿Está bien? Es de esta forma que ya la tenemos representada. Aquí consideraciones que se deben tomar en cuenta es esto de acá. La densidad no varía para nada. En caso de que exista, por ejemplo, una conexión acá, o sea, una resistencia donde incremente la temperatura, por ejemplo, en las calderas, esas de circulación, por si acaso, no las calderas de casa. Las calderas de circulación, ahí ya tendríamos el cambio de temperatura, por lo cual la densidad va a cambiar ligeramente. Pero si ustedes lo pueden representar eso con diferencia de, ¿cómo les diría?, de densidades, pues tendrían una división de densidades, ¿verdad? Y eso se le conoce como una constante. Pero en este caso no viene en sí a la materia. El teorema de Torricelli se representa de esta forma y el criterio de resolución también es de esta forma, analizando siempre los recipientes, ya sea el caso número 1 o el caso número 2. O más allá, el caso que se dé, siempre partan de la ecuación de Bernoulli, que les ayuda totalmente para hidrodinámica. ¿Está bien? ¿Alguna duda o alguna consulta ahí, muchachos? Ya, yo creo que no. Pasamos a este ejercicio. Ahora sí, ya entrando al capítulo de vaciado de recipientes. El enunciado me dice, determine cuál de los dos depósitos cilíndricos que se exponen se vacía primero. Tenemos que ambos orificios son circulares, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Son circulares. Así que vamos a tomar esas consideraciones, ¿verdad? Consideraciones. Como primera consideración, ¿qué podríamos decir? Sección circular, en ambos casos. Y hacer una sección circular, directamente el área va a ser igual pi cuartos el diámetro en cuestión elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué más? Vemos que son dos recipientes y claramente me habla de vaciados. ¿Cuál se vacía? Depósitos cilíndricos, orificios circulares, ¿verdad? Entonces, una segunda consideración va a ser la aplicación del teorema que acabamos de expresar, Torricelli, ¿verdad? Porque yo estoy analizando el ejercicio y como tal yo veo que este se va a vaciar. Entonces, ¿quién me representaba la velocidad de vaciado? El teorema de Torricelli. Velocidad va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces gravedad por la altura del líquido. Y vean que esos datos son los que tengo. Altura del líquido en ambos casos, ¿verdad? Para la parte de secciones tengo los diámetros representados en ambos casos. Acá los vamos a diferenciar. Este que sea el recipiente número 1 y este que sea el recipiente número 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a trabajar directamente para el recipiente número 1. Para el recipiente número 1, ya tenemos aplicado lo que es Torricelli, ¿verdad? Ya lo tenemos como consideración.
Entonces acá yo tengo que representarme dos puntos para analizar. Acá va a estar la base. Este de acá va a ser el punto A. Y este de acá abajo que sea el punto B. ¿Está bien? Punto A, perdón. Punto A y el punto B. Vamos a escribir más grande. Punto A y el punto B. ¿Está bien? Tengo esos dos. Tengo que el fluido va a fluir en este sentido. ¿Está bien? Tiene esa dirección de fluir. Yo puedo aplicar la ecuación de la continuidad y describir lo siguiente. Que el caudal ubicado en el punto A va a ser igual al caudal ubicado en el punto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto cómo lo representábamos? Lo decíamos que el caudal A va a ser igual al área de entrada, al área de A, multiplicado por la velocidad en A. Todo esto igual al área en el punto B, multiplicado por la velocidad en el punto B. Y aquí ya tenemos que entrar en análisis, ¿verdad? Nuevamente vamos a tomar consideraciones. La primera es que estamos hablando del vaciado del recipiente. ¿Esto debido a qué? Nos piden calcular el tiempo, en pocas palabras. Porque la pregunta nos dice, ¿cuál de los dos depósitos se vacía primero? ¿Y cuál se va a vaciar primero? El que tome menor tiempo, ¿estamos de acuerdo? Y el tiempo es una medida que me determinaría a cuál de estos dos va a reducir el fluido que tiene dentro. ¿Está bien? Entonces, eso es una consideración. Otra es tomar en cuenta lo siguiente. La velocidad va a ser igual a la diferencial de, en este caso, distancia dividido entre la diferencial de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Eso debemos tomarlo muy en cuenta. Ahora ya trabajando, analicemos punto por punto. En el caso del punto A, nosotros vamos a tener un área, ¿verdad? Ese área va a estar representado por pi cuartos multiplicado por el diámetro mayor de elevado al cuadrado, ¿verdad? Es en cuanto al área. Todo esto multiplicado por la velocidad en el punto A. La velocidad en el punto A, en este punto de acá, ¿es constante, muchachos? ¿O es la variación que se tendría que analizar? ¿Cuál es? ¿Constante o variable? Mm, constante, ¿o sí? Ya. ¿Alguien que diga otra opinión? Bueno, no hay problema. No se preocupe. Imaginemos, como les decía, un recipiente. En este recipiente supongamos que vamos a tener agua. De este recipiente nosotros, con la ayuda de un taladro, que yo, ¿está bien? Vamos a perforar la base, vamos a hacer un pequeño agujero acá abajo. Entonces yo voy a tener a dos estudiantes que están viendo el punto 1 y a otros dos estudiantes que están viendo el punto número 2, ¿verdad? Cuando yo perfore la parte inferior y de entrada exista el primer movimiento de fluido, entre 1 y 2, ¿cuál tendrá mayor velocidad? ¿Cuál será mayor? ¿La velocidad 2 es mayor a la velocidad 1 o la velocidad 1 es mayor a la velocidad 2? ¿Cuál es mayor? Velocidad 2. Velocidad 2. Exacto. Esa es la primera consideración. Otra consideración. La velocidad 2 de salida solamente depende de qué? Depende del diámetro que va a tener, ¿verdad? Si lo perforáramos todo por completo, pues todo el líquido sale de golpe, ¿no? Ojo que me estoy enfocando solamente en el punto 2.
En este caso, como el movimiento del fluido es constante, pues directamente yo podría aplicar aquí Torricelli. Pero acá lo importante es esta altura, ¿verdad? Ya que el fluido al principio va a estar ahí y poco a poco se va a ir reduciendo, ¿estamos de acuerdo? Y a medida que se vaya reduciendo, pues la velocidad 1 va a ir incrementando poco a poco. Es por ello que otra consideración es decir que la velocidad 1 va a ser la menos porque está dirigida hacia abajo, ¿no? Eso es una explicación vectorial. Otra sería que estamos aplicando el análisis acá y la altura directamente es negativo. O sea, está decreciendo, en pocas palabras. Ya que tenemos cambios pequeños acá de la altura, ¿qué nos permitía calcular estas proporciones muy, muy pequeñas? Eran las diferenciales, ¿verdad? ¿De quién? Todo este suceso va a transcurrir en un determinado tiempo. Y como estamos hablando de velocidad, también hace alusión al tiempo. Entonces tenemos estas dos consideraciones, ¿verdad? La primera es cuando la velocidad en el punto 1 va a ir incrementando a medida de que la altura vaya decreciendo. Y en la velocidad 2 va a incluir al teorema de Torricelli, ya que es por donde el recipiente se está vaciando. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en esta parte, muchachos? ¿Alguien que tenga una consulta, alguna duda? Entonces, Oxy, es variable, ¿no? Porque hay una diferencia bien pequeña, ¿no? Exacto, es variable. Ya que también, por ejemplo, inicialmente vas a tener una altura h, ¿verdad? Y esto va a llegar hasta tener una altura 0. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, con la velocidad 2, la altura no va a cambiar, ¿verdad? Pero ya van a ver que entre esta altura y esta de acá se genera una integral, donde los límites de esa integral van a ser los parámetros que estamos considerando. Por ejemplo, desde una altura h hasta 0. En el caso del tiempo, desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Eso es a donde queremos llegar. Es por ello también que las diferenciales o las derivadas nos ayudan a representar proporciones muy, muy pequeñas. ¿Se acuerdan? En cálculo 1. En este caso de acá se aplica. Esto es una mezcla entre física 1 y cálculo 1, ¿verdad? Ahí es donde tienen que analizar qué pasa en el punto 1, cómo son las velocidades, las alturas. ¿Está bien? Y también en el punto 2, qué pasa con la velocidad y qué pasa con la altura. Y a través de ello ustedes van a poder representar las diferentes ecuaciones para resolver el ejercicio. Volviendo, ¿no? A la resolución, hablábamos de esa velocidad en A. Como estamos vaciando, va a ser la diferencial de la altura del líquido dividido entre la diferencial del tiempo. Entonces, eso me va a determinar el tiempo transcurrido Ah, sí.
¿Me escuchan, muchachos? Creo que se colgó. Sí, Sí, sí se escucha. Sí, está grabando todavía. Ya, no se preocupen. Entonces, voy a repetir lo poquito que creo que estamos. ¿Se ve la pantalla? ¿Se puede ver todo? Sí, sí se ve. Ya. ¿Dónde nos habíamos quedado? En esta representación. Nos recapitulando un poquito. Tenemos la representación del diámetro con las diferenciales y en el otro miembro tenemos esta altura. Entonces vamos a distribuir en los miembros las variables que son iguales. En el miembro izquierdo tenemos la diferencial de la altura dividida entre las raíces de la altura y en el lado derecho tenemos simplemente la diferencial de tiempo. No existe otra variable en función del tiempo. Ahora vamos a aplicar los límites de integración. Como yo estoy hablando del vaciado de un recipiente, pues parte inicialmente de una altura h de fluido y cuando todo esto se vacía va a llegar hasta una altura 0. Entonces esos son los límites de integración, desde la altura h inicial hasta 0. En el caso del tiempo, cuando h vale, cuando el fluido tiene h, el tiempo es 0. Inicia a correr el tiempo y va a llegar hasta un tiempo t, ¿verdad? Entonces estos son los límites de integración. Integrando directamente, ¿qué tendría? Menos 2 veces por la raíz de h. Todo esto a evaluar en los límites de h a 0 igual a la división de los diámetros, diámetro sub 0 elevado al cuadrado, dividido entre el diámetro normal del recipiente elevado al cuadrado también. Acá encontraría raíz de 2 multiplicado por la raíz de la gravedad. Todo esto multiplicado por el tiempo evaluado entre t y 0. Como verán, tengo estas dos variables, ¿verdad? H y t. Una vez que yo evalúe, ¿qué voy a tener? 2 veces raíz de h, ¿verdad? Porque si yo evalúo de acá, tendría el término mayor, raíz de 0 menos el término menor, h. Todo esto multiplicado por menos 2. Menos 2 multiplicado por menos raíz de h, menos por menos más, y tengo directamente las respuestas. Todo esto, perdón, 2 raíz de h, todo esto multiplicado por la división de los diámetros elevados al cuadrado, raíz de 2 por la gravedad, por el tiempo. Yo acá necesito despejar el tiempo, porque si yo sé el tiempo de vaciado, yo voy a saber cuál se vacía primero. En este caso voy a nombrarlo así. Tiempo 1 va a ser igual a... Primero la parte numérica. ¿Estamos de acuerdo? 2, o con rojo. 2 dividido entre raíz de 2, multiplicado por las constantes. Diámetro sub 0, perdón, diámetro normal sería elevado al cuadrado, dividido entre diámetro sub 0, elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por una raíz de la altura general, dividido entre la gravedad. ¿Está bien? Este 2 raíz de 2, ¿cómo lo puedo expresar? Lo multiplico por raíz de 2 dividido entre raíz de 2. Este 2 con esto se elimina y aquí solamente tendría raíz de 2. Bien, ese es el tiempo número 1. Ahora es lo mismo, pero para la segunda, para el segundo recipiente. En este caso tengo 2 veces la altura y 2 veces el diámetro sub 0, es decir, el orificio de vaciado va a ser mucho mayor. Y la altura del líquido también va a ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá lo vamos a resolver. Aquí indicamos, ahora trabajamos para el recipiente número 2. Vamos por analogías. Planteamos la ecuación de la continuidad, ¿verdad?
caudal en el punto A va a ser igual al caudal en el punto B. A su vez, de acá los representábamos mediante el área en A multiplicado por la velocidad en A. Todo esto igual al área en B multiplicado por la velocidad en B, donde representábamos lo siguiente. El área de A va a ser igual a pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿verdad? El área de la tapa del recipiente, por así decirlo, de la parte superior del recipiente, área de A. Otra área que tenemos es el área del orificio, nuevamente, pi cuartos, pero acá ya tendríamos 2 veces diámetro sub 0 elevado todo al cuadrado. ¿Está bien? Lejos de eso tendríamos la representación de las velocidades. Velocidad de A, como ya lo dijimos, menos la derivada de la altura respecto al tiempo y la velocidad en B, la ecuación de Torricelli. ¿Está bien? Ahora acá un dato muy importante a tomar en cuenta. Como verán, cuando yo estoy representando la ecuación de Torricelli, yo lo tengo 2 veces por la gravedad multiplicado por la altura del fluido. ¿Está bien? Por la altura del fluido. Esta altura del fluido es variable. ¿Y eso cómo sabemos que es variable? Porque la velocidad en A transcurre con esta expresión, con esta diferencial. Adelantándonos unos pasos, cuando nosotros recién tengamos que interpretar la integración, ahí es donde debemos tomar en cuenta de dónde a dónde se ha reducido el líquido. Y acá recién vamos a decir desde 2H hasta 0. Ojo en esta parte. ¿Está bien? Acá este H solamente es una variable referencial. No es la variable del ejercicio. Eso a tomar muy en cuenta. Bueno, acá reemplazando ya los datos, tendríamos lo siguiente. Menos pi cuartos diámetro al cuadrado multiplicado por la diferencial. Todo esto igual a nuevamente pi cuartos. Acá yo lo voy a representar como 4 diferencial, bueno, perdón, 4 diámetro sub 0 elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por raíz de 2 gravedad multiplicado por raíz de h. Y acá ya se eliminan estos términos semejantes, como son pi cuartos. Luego, ¿qué nos queda? Representar derivada mayúscula, lo pondré para que tenga relación entre sí. Diferencial de h dividido entre raíz de h negativo. Todo esto igual. Acá ya tengo las constantes. 4 dividido acá entre diámetro sub 0 al cuadrado, diámetro normal al cuadrado, multiplicado por raíz de 2 gravedad y diferencial de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a integrar de 2h hasta 0, de un tiempo 0 hasta un tiempo t. Una vez representado esa integral, nosotros vamos a tener menos 2 raíz de h evaluada entre 0 y 2h, que va a ser igual a 4 veces el diámetro sub 0 al cuadrado dividido entre el diámetro normal al cuadrado multiplicado por raíz de 2 por gravedad por el tiempo evaluado de 0 a t. Evaluando esto, yo tendría lo siguiente. Menos 2 raíz de 0 menos raíz de 2h. ¿Verdad? De este lado tengo 4, la división de diámetro, diámetro sub 0 entre diámetro normal, por raíz de 2, por gravedad en raíz. Se me olvide acá. Multiplicado por t menos 0. En realidad es simplemente t. Ese negativo se va. Aquí tendríamos 2 multiplicado por raíz de 2. Multiplicado por raíz de la altura. Todo esto igual a 4. División de diámetros.
diámetro normal y diámetro sub 0, multiplicado por raíz de 2, multiplicado por la gravedad, multiplicado por el tiempo que necesitamos calcular. La raíz de 2 se va acá, esto se cancela, y despejando el tiempo número 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2 veces, ¿verdad? Perdón, 1/2, la parte numérica, multiplicado por la división de los diámetros, diámetro normal dividido entre el diámetro sub 0, multiplicado por la altura dividido entre la gravedad expresada en raíz, ¿verdad? Ya tendríamos el tiempo 1, acá expresado, y acá tendríamos el tiempo número 2. Una vez calculado esto, vamos a representar el análisis y el posterior criterio para escoger la respuesta correcta, ¿verdad? Acá tengo que representar 1, el cual está descrito de la siguiente forma. Parte numérica, raíz de 2, multiplicado por diámetro, entre diámetro sub 0 elevado al cuadrado, multiplicado por raíz cuadrada de la altura del líquido y gravedad. Para el tiempo número 2, 1/2 por la división de diámetros, diámetro normal entre diámetro sub 0, perdón, multiplicado por la altura del líquido entre la gravedad. Como podemos ver, si nosotros nos proporcionamos datos al azar, vamos a tener constantes. Esta constante y esta constante. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros tomamos en cuenta una altura h general, en ambos casos, por ejemplo, si h vale 1, en el primer recipiente vale 1 y en el segundo recipiente vale 2. Pero h también la podemos tomar en cuenta como constante. Es constante. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la diferencia de tiempos en cálculos? Va a estar descrita por la parte numérica. Tranquilamente, la raíz de 2 es un aproximado de 1,33, si no me equivoco. ¿Verdad? O 1,4. 1,41. Ya, 41. Y 1/2, literalmente es exacto a 0,5, ¿verdad? En todo caso, ya podríamos ver qué tiempo es mayor, ¿verdad? Acá ya sacaríamos la respuesta y tendríamos que el tiempo 1 es mayor que tiempo 2. Pero eso no era lo que nos decía que calculemos el ejercicio. Nos indicaba cuál de estos dos se vacía primero. ¿Cuál se vacía primero? ¿El recipiente número 1 o el recipiente número 2? El recipiente número 2. ¿Cuál se vacía, muchachos? El recipiente número 2 porque tiene menos tiempo, ¿verdad? Menos tiempo empleo. Exacto. El segundo depósito o recipiente se vacía más rápido. Listo. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. ¿Está bien? Datos a considerar acá. Lo principal. Tomen siempre las consideraciones antes de resolver el ejercicio. ¿Está bien? Si bien no lo van a escribir en su examen, pues vean eso en el planteamiento del ejercicio. Otra situación a tomar en cuenta es que el teorema de Torricelli está representado por variables. Estas variables se acomodan según el caso que ustedes quieran resolver. Más allá de eso, al momento de emplearla, son variables como tal, puesto que ya lo vimos, por ejemplo, acá, ¿verdad? Y eso deben tomarlo muy en cuenta. Esa altura solamente es referencial, es una variable. Lo que ustedes tienen acá, esto, incluso estos de acá, son datos. Si bien son algebraicos, son datos algebraicos. Entonces son los que deben tomar en cuenta. ¿Está bien? Otra consideración es analizar siempre ambos puntos. En este caso, lo que nosotros tomábamos en cuenta para el segundo recipiente era esto también. Acá va a estar el punto A, va a estar el punto B.
independientemente de la línea de referencia que se encuentre acá. ¿Estamos? Puesto que se vacía, entonces utilizamos esta expresión de velocidad. La altura va a variar respecto al tiempo, y eso es verdad, eso es lo que sucede en la vida real. Entonces, a medida que se vaya vaciando el depósito, la altura va a decrecer, es decir, se va a volver más pequeña. Y eso es lo que nos permite calcular esta velocidad de acá. ¿Por qué negativo? Por el cálculo, ¿verdad? Por el hecho que se está vaciando. Si no tomáramos en cuenta ese negativo, directamente tendríamos una expresión negativa, ¿verdad? Y un tiempo negativo no existe. Y más allá de eso, simplemente es representar todo lo que aumenta es positivo y todo lo que reduce es negativo, a grandes rasgos. Otra consideración es trabajar por separado, no tratar de juntar mucho los análisis, ¿no? Y los criterios de resolución. ¿De este ejercicio existe alguna duda o alguna consulta, muchachos? ¿Está todo claro? Sí, Oxy, Bueno, claro. ya, muchachos. Entonces, vamos con este Sí, Oxy. ejercicio. Este ya sería el segundo. También es de vaciado de depósitos, pero como ven, ya tenemos los orificios ubicados a un costado. Acá me indica lo siguiente. Me dice que el depósito contiene agua hasta la altura de... Y al momento de liberar la tapadura del orificio de salida se registra un cierto alcance horizontal. Calcula el tiempo. Nuevamente tenemos que calcular el tiempo. Ya vamos pensando en la velocidad igual a la diferencial de altura sobre tiempo, en el cual el alcance horizontal se reduce a la mitad. Aquí ya vemos otra definición. Alcance horizontal. Inicialmente va a ser un valor L y en el segundo caso va a ser un valor L medios, ¿verdad? Otra situación, la relación de áreas del recipiente y el orificio, o también pueden indicar la relación de secciones del recipiente y orificio es 10:1. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá yo me voy a dar un diámetro de, oh, perdón, al revés. Acá abajo me voy a dar un diámetro de, y acá va a ser 10 veces D. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a hacer minúsculo para que se pueda tomar en cuenta. 10 veces D. En ambos casos. 10D y aquí simplemente D. Porque me dice que yo voy a pasar del estado número 1 al estado número 2. Aquí ya no son dos casos distintos. Uno es la transición de otro. ¿Está bien? Son dos casos. Lo que me pide calcular era el tiempo. ¿Está bien? ¿En cuánto tiempo? Este ejercicio ya es numérico, entonces lo que les pediría es que sean un poco más ágiles con la calculadora. ¿Por dónde partimos acá? ¿Qué consideraciones tomamos en cuenta? ¿Verdad? Son preguntas que debemos plantearnos al momento de resolver estos ejercicios. Inicialmente yo les digo lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta, como ya es usual, una línea de referencia, ¿verdad? Esta línea de referencia nos va a ayudar a determinar las alturas y más que todo las trayectorias en las cuales nosotros vamos a basar nuestro análisis. Segundo detalle. Si quisiéramos tomar en cuenta Bernoulli, pues nos tenemos un punto A y acá en la salida un punto B. ¿Estamos de acuerdo en ambos casos? Punto A y punto B. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Nada más, ¿verdad? Ahora ya es diferente al otro ejercicio, porque en el otro no lo tomábamos en cuenta la dirección o la trayectoria en la cual estaba saliendo el fluido. En este caso sí. Tengo una distancia L y tengo una distancia L medios, ¿verdad? Y a eso lo que nosotros podemos tomar en cuenta es la salida que va a tener este líquido, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos la salida de este líquido, debemos tomar en cuenta la cinemática que tiene el líquido como tal. Cinemática, en ambos casos. ¿Está bien? Y eso es un primer paso para poder resolver estos ejercicios, ya que vamos a plantear lo siguiente. Acá lo colocamos como un asterisco y mencionamos a la cinemática.
cinemática. Pero aquí tal vez exista la siguiente pregunta, ¿no? Estamos hablando de un fluido, no estamos hablando de algo sólido. ¿Cómo podemos aplicar la cinemática a un fluido? Pues en este caso, la cinemática se aplica a una molécula, o sea, una muestra, una gota de este líquido. ¿Está bien? En ambos casos. Y se asume que el comportamiento de esta gota va a ser igual en todos los casos, es decir, en todas las gotas. Un conjunto de gotas va a formar un chozo, entonces no hay ningún problema. ¿Está bien? Cuando nos planteamos cinemática, tenemos que analizar de qué tipo de cinemática estamos haciendo mención. En este caso es el movimiento parabólico. ¿Está bien? Cuando veíamos el movimiento parabólico, lo dividíamos en dos ejes, ¿se acuerdan? En el eje X y en el eje Y. En el eje X, movimiento uniforme rectilíneo, y en el eje Y, caída libre. También todos esos conceptos nos van a ayudar. En este primer caso, vamos a hacer mención a lo siguiente. Movimiento uniforme rectilíneo. ¿Qué me indica? La velocidad va a ser igual a la longitud, lo voy a colocar dividido entre el tiempo. ¿Está bien? Acá voy a colocar caída libre. Y la caída libre, ¿qué me indicaba? En este caso yo necesito altura. La altura va a ser igual velocidad inicial por el tiempo. Más o menos se colocaba, ¿no? Dependiendo de la gravedad y de diferentes datos vectoriales, incluso de la altura. En este caso solamente lo colocamos más. Un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial acá se elimina, porque estamos asumiendo de que antes que exista el movimiento de cinemática, el líquido está en reposo. ¿Está bien? Recuerden que solo estamos analizando una partícula, no estamos analizando todo el chozo en sí. Por lo cual tendríamos esta expresión representada de la siguiente forma. Altura va a ser igual a un medio gravedad tiempo al cuadrado. Como necesito el tiempo, de acá también voy a despejar el tiempo. Tiempo va a ser igual a la longitud dividido entre la velocidad. ¿Y esta velocidad cuál sería? La velocidad 2 o la velocidad de salida. ¿Está bien? Ahora lo voy a dejar simplemente como B. Uniendo estas dos ecuaciones, ya encuentro la representación cinemática de el movimiento del fluido. Va a ser igual un medio gravedad multiplicado por la longitud elevado al cuadrado dividido entre la velocidad elevado también al cuadrado. Y esta ecuación de cinemática es la que me va a ayudar a realizar los cálculos correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a trabajar ahora sí, hablando Auxilio. íntegramente de los recipientes. Dime. La velocidad, ¿por qué la ha asumido como cero? Perdón. La velocidad inicial. En este caso, Sí, por favor. ahí ya. Vamos a trazar más grande el dibujo. Supongamos que está aquí la parte de salida del fluido, ¿verdad? Sí. En este caso, mira, acá tenemos lo siguiente. Te dice que tienes un depósito con líquido, ¿verdad? ¿Y cuándo inicia el movimiento de cinemática o cuándo inicia el chozo? Cuando se libera la tapadura, ¿verdad? Entonces tenemos primero ese planteamiento, o sea, acá está tapado. Cuando está tapado no existe movimiento de fluido, ¿verdad? Entonces, una partícula que nosotros vayamos a analizar acá va a tener una velocidad inicial de 0. Una vez que iniciemos el movimiento, o en este caso que saquemos el tapón, esta velocidad ya va a tener un valor, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ah, sí. Gracias, Exacto. Auxi. Y es por eso que lo tomamos en cuenta como 0 y ya cuando inicia el movimiento, pues ya tenemos un movimiento uniforme rectilíneo. ¿Está bien? Eso. En muchos, he visto en algunos solucionarios que lo plantean esto directo, pero lo que no toman en cuenta es esto. Porque, ¿qué tal, digamos, que exista un ejercicio donde está acá vaciándose y te indican qué cantidad de líquido tienes que añadir para que, en este caso, al inverso, ¿no? Se duplique la alcance horizontal. Entonces ahí ya existe una velocidad inicial.
Entonces ya se tendría que tomar en cuenta esto, pero a veces está mal, digamos, llegar a a una fórmula general, así. Espero haber respondido tu pregunta. Continuando, vamos a tener, en el caso número 1, ¿verdad? Vamos a plantearlo. ¿Qué altura vamos a tomar en cuenta? Esta de acá. ¿Está bien? ¿Por qué no vamos a tomar en cuenta la altura 1 y la altura 2? Porque esas son alturas variables. En cambio, la altura h hace referencia a la altura del movimiento parabólico que va a realizar el chorro o la partícula de agua. ¿Está bien? Entonces, para uno, nosotros los representamos de la siguiente forma. La altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad multiplicado por la longitud elevado al cuadrado, dividido entre la velocidad 1, es decir, la velocidad cuando existe la altura 1. ¿Está bien? Esto también elevado al cuadrado. Ya para la segunda, o sea, la segunda etapa del ejercicio, vamos a tener lo siguiente. La segunda etapa me indica la altura, va a ser igual nuevamente 1/2 gravedad, eso es constante, multiplicado por L, en este caso va a ser L medios, ¿verdad? L medios elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Porque me dice que se reduce a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Esto dividido a su vez entre la velocidad 2, es decir, la velocidad cuando la altura ha descendido hasta h2, ¿verdad? Acá está. Estamos tomando en cuenta ello. Entonces, de esto yo tengo, vean, términos semejantes, por lo cual, ¿cómo puedo hallar una relación? Dividiendo ambas ecuaciones en este caso. Voy a tener este lado h dividido h, que ya vemos que se elimina, 1/2 de la gravedad dividido entre 1/2 multiplicado acá por L al cuadrado dividido entre velocidad 1 al cuadrado dividido entre L cuadrado cuartos, porque ya lo estamos elevando al cuadrado, dividido entre velocidad 2 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Términos semejantes se elimina. Todo esto de acá se va a eliminar. ¿Qué nos quedaría como resultado? 1 va a ser lo directo, ¿no? 4 veces velocidad 2 elevado a velocidad 1 elevado al cuadrado. A esto nosotros no nos sirve mucho trabajar con velocidades al cuadrado, por lo cual vamos a sacarles raíz y directamente tendríamos lo siguiente. Velocidad 1 va a ser igual a 2 veces la velocidad número 2. Tengo una relación de velocidades. ¿Está bien? Esa sería la consideración. Ahora bien, ya tengo velocidades. Esto me permitiría trabajar ¿en qué? En Bernoulli, ¿verdad? Otra ecuación que me permite trabajar con velocidades, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Torricelli. Entonces yo veo cuál de las dos es la que más me ayuda con el ejercicio. Bernoulli, la verdad, no para mucho. Aunque recordemos que Torricelli es producto de la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a utilizar Torricelli. Acá voy a hacer mención y digo aplicando Torricelli para ambos casos. Para el caso número 1, acá arriba lo voy a colocar. Torricelli para 1 y para 2. ¿Está bien? Aplico Torricelli para 1. Velocidad de la altura número 1 va a ser igual a ¿quién? 2 veces gravedad multiplicado por la altura 1. Lo propio, velocidad 2, ya cuando la altura del fluido es igual a h2, tengo esta. Reemplazo datos. Velocidad 1 es igual a 2 veces velocidad 2, igual a 2 veces gravedad, altura 1, velocidad 2, 2 veces gravedad por altura
2. Nuevamente, como veo términos semejantes, para hallar una relación entre las alturas, voy a dividir estas dos ecuaciones. Lo cual tendría directamente, ¿no? 2 raíz de h1 dividido entre h2. Lo elevo todo al cuadrado y por resultado, ¿qué voy a obtener? h1 va a ser igual a 4 veces h2. ¿Está bien? Ya estoy encontrando estas relaciones que me permiten eliminar, ¿no?, dentro de esas variables. Ahora, ¿qué ecuación utilizo? ¿O hacia dónde encamino mi solución? Ya tengo representada Torricelli, Bernoulli no me sirve de nada. ¿Qué otra ecuación me permite generar cálculos con el movimiento de fluidos? Recuerden esto siempre, la que más nos va a ayudar es, en muchos casos, la ecuación de la continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de la continuidad? Como yo veo que el recipiente se está vaciando y ya un ejercicio anterior lo veíamos de la misma forma, pues me planteo dos puntos. Caudal en el punto 1 igual al caudal en el punto 2. Caudal en el punto 1, área 1 por velocidad 1. Igual caudal en el punto 2. Área 2, velocidad 2. ¿Está bien? Pero ojo, estas velocidades son diferentes. ¿Está bien? Deben tomarlo muy, muy, muy separado. No vale de nada que ustedes reemplacen las características que tiene, ¿verdad? En este caso, la relación de 10:1 para las áreas y de las velocidades igual, 2:1. No sirve de nada que ustedes los reemplacen, puesto que se va a eliminar y ya no van a tener más variables que trabajar. Recuerden lo siguiente. Existe un vaciado en función del tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo los representábamos eso directamente? Pues con la siguiente ecuación. Indicábamos el área 1, bueno, se mantiene. El área 1 multiplicado por menos diferencial de la altura dividido entre la diferencial del tiempo, ¿verdad? Esto igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2, Torricelli. 2 veces h. ¿Está bien? 2 veces gravedad por h. Entonces de acá ya lo único que nos queda es trabajar algebraicamente y realizar la integración. Despejando, ¿no? Diferencial de h dividido entre la raíz de h, todo está igual a la relación de áreas, área 2 dividido entre el área 1. Todo esto multiplicado por raíz de 2 veces la gravedad, multiplicado por la diferencial de tiempo. Acá ya voy a integrar en ambos miembros. Y lo importante cuando integramos son los límites de integración, ¿verdad? En este caso, yo voy a analizar lo siguiente. Mis límites de integración para el H1 hasta H2, ¿verdad? Eso es muy importante. Va desde H1 hasta H2, pero ojo, aquí tengo esta relación, ¿verdad? H1, ¿cuánto vale? 4 veces H2, o puedo también colocar aquí H1 cuartos, no hay ningún problema, pero solamente cambien 1 para así tener la misma variable y poder trabajar dentro de la integral. Del tiempo no hay mucho problema, simplemente se integra de 0 a t directamente. Ahora bien, acá vamos a integrar. Tengo menos 2 veces raíz de h, los límites a evaluar, 4 veces h2 hasta h2 simplemente. Todo esto igual al área. El área 2 es representado por pi cuartos, el diámetro elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál es área 1 y cuál es área 2? Área 1 va a ser el área del cual está ingresando el líquido, ¿verdad? O el área del recipiente, en pocas palabras. El área 2 va a ser el área del orificio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el área 2, como es del orificio, simplemente D, y el área 1, como es del recipiente, pi cuartos
10 de ambos elevados al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se comprende, muchachos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya, listo. Entonces, dividiendo esto, lo voy a escribir así. Pi cuartos, diámetro al cuadrado, dividido entre pi cuartos, dividido entre, perdón, 100 multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado. Multiplicado por 2 veces la gravedad de 6, multiplicado por el tiempo, ya saben esto, evaluado de 0 a t. Vamos a evaluar primeramente acá. 2 raíz de mayor, h2, menos la raíz de menor, 4h2. Directamente esta raíz es igual a 2 raíz de la altura número 2, ¿verdad? Acá vamos a eliminar términos semejantes, las d y los pi cuartos. Tendríamos raíz de 2 gravedad dividido entre 100 multiplicado por el tiempo. Trabajando todavía más, vamos a tener 2 veces raíz de la altura número 2 igual a 2 veces gravedad dividida entre 100 por el tiempo. Despejando el tiempo. $100 dividido entre 2 la gravedad, multiplicado por 2 y la altura 2. ¿Está bien? Aquí tal vez existe la siguiente duda. La altura 2 no la tenemos, ¿verdad? No la tenemos como dato. ¿Cuál sí tenemos? La altura 1. Entonces no hay problema, podemos realizar nuevamente este cambio. La altura 2 es igual a la altura 1 dividido entre 4. Operando, vamos a tener que el tiempo va a ser igual a 100 dividido entre 2 veces la gravedad en raíz, multiplicado por la altura 1, también en raíz. Reemplazando datos acá que vamos a tener, tiempo va a ser igual a 100, o primero raíz de 2 veces la gravedad, 9,81, en el numerador entre 100, por la raíz de 1, porque la altura inicial, la altura 1 es 1 metro. Acá está, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuánto me da esto, por favor? 100 dividido entre la raíz cuadrada de 2 por 9,81 por 1. ¿Cuánto me da el tiempo? Me sale 22,58 segundos. 22,58. ¿Alguien confirma? Sí, yo creo que todos. Ya, eso sería, muchachos. Esta de acá. ¿Se comprende? ¿Hay quizá alguna duda, muchachos, respecto a este ejercicio? Como verán, el anterior ejercicio era de comparación y este de acá era más que todo de transición, cuando un recipiente se va vaciando poco a poco. Así como una recomendación o un dato curioso, uno de estos ejercicios entró a la parte de examen de competencia, que era lo mismo, solamente que lo que te pedía calcular era esta altura. Esa altura te pedía calcular, porque no te daba de dato. No te daba de dato H1, entonces de ahí tenías que jugar, digamos, con representaciones algebraicas y dar un resultado coherente, ¿no? Si no existe más consultas con este ejercicio, podríamos pasar a otro.